Listo. Excelente, muchísimas gracias. Entonces, yo ahora estoy entrando a la página web. Listo, ya entré. Bueno, vamos a ver cómo nos sale este experimento. Yo también voy a procurar grabar la pantalla, pero pues eso no tiene seguridad de que quede bien. Listo, y ahora les voy a compartir pantalla. Me hacen el favor y me confirman si están viendo la pantalla. ¿Sí se ve o no se ve? No, Yo no la profe. veo. No se ve, ¿cierto? Otra vez voy a intentarlo. Ah, bueno, ahora sí, algo había pasado. Y Es un ahora sí se momentito. ve, profe. Listo, perfecto. Bueno, entonces aquí estamos y deben estar viendo el navegador en este momento, ¿sí? Sí, profe. Listo, perfecto. Muchas gracias. Creo que se volvió a caer la Sí, conexión, profe, ¿verdad? se volvió a caer la conexión. O ya no se ve que esté compartiendo pantalla. Listo. Ahora sí. Ok. Listo. Entonces, ya la están viendo, ¿cierto? Sí, profe. Perfecto. Entonces, bueno, lo primero es que aquí en el menú, en la página principal que hemos puesto nosotros, apareció un nuevo link, que es este tercer link. Y este tercer link tiene como unos PDFs complementarios para lo que hemos estado trabajando. Si ustedes quieren, pues simplemente entran ahí y les va a abrir como esta carpeta. Y pues para el día de hoy lo voy a utilizar porque quiero entrar a esta parte de debugging y voy a abrir aquí una presentación que es un profesor alemán que hizo parte pues, de uno de los cursos que tomé allá en el ICTP de Trieste. Y pues es importante, digamos, que va a ser como una introducción a esta parte del debugging. Para algunos, otros de ustedes seguramente ya han hecho esto muchas veces y saben qué es el debugging y han sufrido con eso, pero también han visto que realmente es una herramienta para poder hacer las cosas y ya, listo. Entonces, listo. Entonces, ¿cuál es la idea? Nosotros, yo lo que necesito, digamos, y lo que quiero en este momento es que nosotros empecemos a ver que hay herramientas que nos permiten hacer esta tarea llamada debugging, que significa básicamente que encontramos un error y queremos corregirlo. ¿Sí? Eso es básicamente lo que queremos hacer. Entonces, aquí viene, digamos, la típica, y es que cuando ustedes programan en cualquier lenguaje y ven que hay un problema, pues ustedes cómo tratan de rastrearlo. No sé, me imagino que la mayoría empieza como a imprimir mensajes en la pantalla, como aquí voy, y cosas de ese estilo, ¿sí? O cómo más lo hacen. ¿Hay alguien que nos quiera contar si de pronto utiliza alguna herramienta específica o algo así? Igual, y a veces últimamente con las inteligencias artificiales, pues También, como o sea, para ¿le buscar. copias código o algo así? Sí, le copio el código y más o menos que me diga como qué parte me está faltando o qué tengo que añadir más. Y eso es bastante útil, ¿no? Muchas veces agarran las cosas, otras veces no, pero es más las veces que sí que las que no, ¿cierto? Y eso es bastante útil. Pero entonces, digamos que a veces no conoce uno las herramientas
digamos, más eficientes. Uno lo que quiere es llegar a encontrar el error rápidamente y después de encontrar el error, uno quisiera evitar que vuelva a suceder, ¿sí? Pero también preguntarse pues varias cosas que son como un poco también filosóficas, porque también aplican un poco en la vida. Entonces hoy vamos a hacer como una introducción a qué es esto del debugging y algunas herramientas que ustedes pueden utilizar para ser más eficientes en la detección y prevención de esos errores. Nunca van a tener un programa que sea 100% confiable, eso es prácticamente imposible, pero sí van a poder de pronto tener más confianza en sus códigos. Entonces, ¿cuál es la idea del debugging? La idea es que nosotros vamos a identificar, o sea, la idea del debugging no es simplemente eliminar el error. La idea del debugging es esta, es identificar la causa del error, ¿sí? Y corregirla. Si nosotros simplemente decimos, no, es que aquí yo dividí por cero, entonces le vamos a sumar uno para que nunca sea cero, pues estamos como ocultando el problema, pero realmente no hemos resuelto el problema como tal. ¿Listo? Entonces es muy importante el debugging identificar cuál es la causa de un error, ¿sí? ¿Por qué sucedió eso? ¿Por qué? Porque yo tengo mal el modelo, porque asumí que nunca iba a ser cero, porque no me di cuenta que cuando yo estaba restando estos datos se volvía cero el denominador, cosas de ese estilo. Entonces es muy importante encontrar esa causa, el por qué sucedió eso. No es porque yo soy mal programador, porque yo siempre soy así, no, causas realmente que podamos corregir y corregirla, ¿sí? Evidentemente corregirla. Entonces, esa es una de las partes importantes y para identificar esa causa, pues uno muchas veces tiene que jugar con diferentes herramientas que le ayuden a llegar hasta allá, ¿sí? Entonces es muy importante entender por qué se llegó allá, por qué se cometió ese error, por qué esa causa está ahí, como les estaba diciendo. Y la idea, pues es obviamente removerlo y evitar que vuelva a suceder en el futuro. ¿Y cómo evita uno que vuelva a suceder en el futuro una cosa de ese estilo? Por ejemplo, utilizando testing. Entonces, cada bug que yo encuentro en mi código, yo debo pues preguntarme por qué sucedió, pero además debo volverle un test de tal manera que a futuro ese mismo bug no vuelva a aparecer. Porque como uno está cambiando cosas dentro de su código, puede ser que una cosa que cambia y reintroduce problemas que ya había resuelto. ¿Listo? Más o menos, uno idealmente no puede evitar que existan bugs, pero uno sí puede minimizar que hayan bugs en sus códigos. ¿Cómo se puede minimizar que haya bugs? Que haya bugs? Pues utilizando buenas prácticas. Uno siempre dice buenas prácticas, pero como que se queda ahí, ¿no? ¿Quién de acá nos puede compartir qué es una buena práctica de programación? ¿Qué entienden ustedes por eso? Yo entiendo que es como hacer un buen código, que sea legible, que esté documentado, Uh cosas por el -huh. estilo. Exactamente. Que esté modularizado, ¿cierto? No solamente en funciones, sino en archivos, que cada función haga una cosa solamente y la haga bien, que no utilicemos variables globales, que no hagamos el import asterisco, que no hagamos el using namespace STE, que le quitemos responsabilidades a las cosas que utilizamos, que si algo no debe modificar una variable, esa variable debería ser constante, entonces es el principio del mínimo privilegio, que es quitarle todos los permisos a todo, excepto los que realmente necesita. Y cuando uno es así organizado, pues la existencia de bugs no se eliminó, pero sí se minimizó. ¿Listo? Y pues la idea entonces es que de a poco uno va a ir aprendiendo qué herramientas utilizar, porque realmente a uno casi no le enseñan a hacer debugging. Porque, y a pesar de que básicamente cuando uno programa uno todo el tiempo se está equivocando. Entonces es una cosa como contradictoria, ¿cierto? De todas maneras, hacer debugging no ayuda a que nuestro código realmente sea más rápido o algo así, a menos que ese sea mi bug, que está muy lento. Y la idea realmente es que el debugging se vuelva un testing simplemente para tener un código más correcto. Esa es como la ventaja que uno puede decir que tiene el debugging. Entonces, como les decía, si uno tiene un buen diseño de programa, que es precisamente separa acciones y separa preocupaciones entre los diferentes elementos, si sigue las buenas prácticas de programación, si mantiene, por ejemplo, un código que lo escribe de forma clara, de tal manera que uno u otras personas lo puedan entender después, se utiliza control de versiones, pero además, digamos, no se pone a hacer optimizaciones que de pronto son ridículas porque al final no hacen mucho, pero sí hacen que el código se vuelva más difícil.
o utiliza librerías. Todo eso hace que el código sea más claro y más mantenible. Entonces, por esa razón, pues digamos que uno a veces debe no pensar que va a hacer todo desde cero, sino que, o que todo lo va a hacer de una manera súper, hiper óptima, sino a medida, ¿sí? Que eso es lo que vamos a ver después, cómo medir cuánto se demoran las cosas. Y pues, como siempre, la modularización y la reutilización de código sin repetición es también una clave para que yo tenga menos bugs. ¿Listo? Digamos que cuando uno comete un error, ya sea en un programa y de hecho ya sea en la vida, hay algo que uno no entendía, hay algo que uno no, o uno comprendió mal. El modelo que uno tenía en la cabeza está raro y es muy importante que ustedes diferencien entre el modelo numérico, ¿sí? Que ustedes quieren presentar. Eso, digamos que uno idealmente, se supone que uno idealmente cuando programa, esto lo vuelve un modelo computacional. Y esto pues obviamente es un modelo de la realidad, ¿no? O de lo que uno esté tratando de estudiar. En este paso, uno comete muchos errores. Entonces después uno llega y programa y no le sale y entonces uno dice, no, es que el computador no me está haciendo caso. Y eso no es cierto, el computador está haciendo caso perfecto. Es uno el que no le está dando bien las instrucciones, ¿sí? Entonces uno tiene que tener cuidado porque en estos pasos de pasar del modelo numérico, el modelo teórico que uno se está haciendo en la cabeza, a lo que uno implementa en el computador, probablemente uno no está representándolo propiamente. Entonces, si uno escribió el programa, pues uno fue el que metió el error. ¿Listo? Es poco probable que ustedes encuentren, puede pasar, pero es poco probable que ustedes encuentren un bug en el compilador, en el sistema operativo, o sea, eso puede pasar. A mí creo que me ha pasado una vez en la vida, ¿sí? Y era porque estaba utilizando una vaina muy, muy vieja. Pero en este momento, si hay un problema, lo más probable es que ustedes estén utilizando mal las herramientas, estén utilizando mal el lenguaje. Eso es lo más probable, ¿listo? Entonces, como les decía, ahí viene como un acto de reflexión hacia uno mismo y uno se debe hacer unas preguntas. Esas son preguntas como orientadoras. Entonces, ¿por qué cometí ese error? ¿Sí? Entonces, miren, aquí ha pasado mucho cuando uno les está enseñando programación a los estudiantes y les enseña a escribir en archivos. Entonces, van a hacer una, no sé, van a hacer la integral de una función en un intervalo, ¿listo? Y entonces tienen que hacer una suma de un montón de rectangulitos. Y resulta que cometen un error y en el for que están haciendo para recorrer en esta dirección, colocan algo mal en el límite, ¿sí? Algo mal. Y entonces esta vaina sigue, y nunca termina. Y como están imprimiendo cada uno de los datos en un archivo, por alguna razón, llenan completamente el disco duro. Se traba el computador y se termina todo. Entonces, ¿por qué pasó esto? Porque tengo mal la lógica de determinación. ¿Pero por qué tengo mal la lógica de determinación? ¿Qué es lo que no estoy entendiendo? Puede ser que no entiendo la sintaxis, puede ser que no sé escribir las condiciones correctas, pueden ser muchas cosas. ¿Ok? Entonces uno siempre tiene que preguntarse por qué se presentó eso ahí. No, que estoy dividiendo por cero y me dio infinito o estoy sacando raíz cuadrada de un número negativo. Entonces, ¿por qué? Ah, porque este programa tiene una suposición y es que, no sé, la masa siempre es positiva. Entonces yo debo detectar que cuando ocurra el caso de masa negativa, pues entonces me avise de alguna manera, tengo que tener un check. No, es que los datos los leí fue un archivo, entonces tengo que verificar los datos cuando yo leo el archivo, pues para que estén en el rango correcto. O sea, todos los programas tienen suposiciones. ¿Listo? ¿Cómo podía haber encontrado este error más rápido? Esto también es muy importante. Los errores nunca van a dejar de estar. Uno lo que trata es de no repetir los mismos siempre. Entonces, ¿yo cómo puedo hacer para que mi programa falle antes? No que corra durante un mes, corra durante una semana y después me bote todos los datos corrompidos, simplemente porque yo no me di cuenta que había un error. Esto también es muy importante poderlo poner. Entonces, aquí vienen varias funciones de test, viene también herramientas del compilador. Bueno, hay diferentes formas que podemos utilizar, pero esto también es muy importante preguntarse. ¿Cómo pude haberlo prevenido? Entonces, para prevenirlo hacia futuro, uno lo que hace es un test de su código. Entonces uno toma esa función y hace un test de esa función que reciba esa entrada o esos datos que hacían que fallara
y uno verifica que ya no falla, retorna lo apropiado o lo que sea, y eso lo convierte en un test. Y cada vez que uno haga un commit, cada vez que uno meta una nueva versión de su código, haga cambios, uno compila, corre, pero también corre los tests y se asegura de que este test no vuelva a fallar. ¿Listo? Entonces, eso es una prevención a futuro, pero también es una prevención de pasado. O sea, ¿cómo hago yo para evitar? Bueno, listo, aquí la masa de esta partícula me dio negativa, yo me di cuenta, pero ¿cómo hago para evitar que las masas de las otras partículas también me den negativas? Entonces, también no solamente es test, que eso es a futuro, sino también pensar en qué podría haber hecho yo para prevenir las cosas desde el principio. Entonces, no es que esta función está haciendo demasiadas cosas, aquí no se tienen en cuenta el signo, cuando saco esa raíz cuadrada, bueno, lo que sea, ¿sí? Y también, aunque uno tenga pereza y tenga afán, hay que preguntarse si hay otros problemas similares en el código, y es muy probable que sí. Cuando uno encuentra un error, es muy probable que uno encuentre el mismo error en otros sitios. ¿Listo? Entonces, uno se hace esas preguntas y con eso no solamente está corrigiendo el código ya, sino que está evitando que vuelva a suceder, está tratando de resolver otros problemas que pueden existir en ese momento y además se está asegurando de que a futuro no vuelva a pasar. ¿Cómo no debería hacer uno el debugging? Adivinando, ¿sí? Ay, me está dando mal, entonces cambiamos esta parte del código, a ver qué pasa. Ay, me sigue dando mal, entonces cambiamos esta otra parte. Y como no se está utilizando control de versiones probablemente, entonces uno destruyó completamente la versión que tenía y probablemente reintrodujo como unos 20 bugs más. Entonces, no utilizar control de versiones, por ejemplo, o sea, no tener una versión que le funciona y otras versiones como de prueba. Entonces, o no tener un backup del original, siempre que vayan a hacer cambios en sus códigos, un código que ya me funciona, pero va a meter algo nuevo. Entonces, yo debería hacer un backup de eso, ¿listo? Arreglar el bug de la forma más evidente posible. Entonces, tenía cosas que era 1 sobre n, pero n era 0 en un momento, porque mi for empezaba en n igual 0. Entonces, hay dos formas de resolverlo, ¿sí, no? Pasar el for a que empiece en n igual 1, o la otra es simplemente poner 1 sobre n más 1. Pero pues eso tiene sentido o no tiene sentido, porque si eso viene de una sumatoria desde n igual 0 hasta 40 de unos términos, y por allá está metido el 1 sobre n, probablemente aquí hubo un error, ya sea en la formulación, o probablemente era n factorial, o probablemente era otra cosa, ¿sí? Entonces, resolverlo así a las patadas, así rápido, simplemente para que siga funcionando y ya, pues no tiene sentido, uno tiene que evaluar porque finalmente esta fórmula se está traduciendo en un for y uno tiene que ir a evaluar eso, ¿listo? Entonces, dejar el afán, los errores son oportunidades de mejorar, como en la vida, y entonces uno tiene que tratar de encontrar la causa, entenderlo y evitarlo para el futuro. Hay algunas veces ustedes de pronto cuando busquen bugs van a enfrentarse a estos términos. Por ejemplo, hay una cosa que se llama un Heisenberg, pues, por Heisenberg, y es que el bug desaparece cuando uno se dio cuenta que hay un error. Entonces uno llega y dice, uy, voy a compilar con esta bandera, esta es la bandera para añadir símbolos de debugging, o ustedes añaden printf o cout o lo que sea, y ya no aparece el bug. Y después quitan las banderas del compilador o quitan esos prints y vuelve a aparecer el bug. Esos son unos bugs súper raros, tienen que ver con la estructura del código y existen, ¿listo? Hay unos bugs súper raros también, que son cuando ustedes corrieron un código, el código les botó unos datos, graficaron, les dio súper bonito, ¿sí? Y era más o menos lo que esperaban. Y después un día por alguna razón están revisando el código y el código tiene un error que es grave. Y aún así funcionó. Entonces uno no entiende por qué dio bien. De hecho, hay muchos, o sea, la mayoría de los sistemas tienen errores que uno dice, madre, o sea, cómo funciona la infraestructura tecnológica realmente del mundo, ¿sí? Hay otros que son bugs que no se pueden reproducir fácilmente. Por ejemplo, ahorita les voy a mostrar unos casos y les voy a pasar unos links. Pero ustedes, ¿qué sentirían si ustedes trabajan en Ford? No, esto era en Pontiac. Si ustedes trabajan en Pontiac y están recibiendo quejas de sus usuarios, y un día les llega una queja que dice, mi carro no enciende cuando voy a comprar helado de vainilla. ¿Ustedes qué pensarían de eso, de ese reporte?
¿Tiene sentido? ¿Es una broma? ¿Qué se les pasa por la cabeza a ustedes cuando escuchan eso? Una persona reportó eso, que cuando iba a comprar la vainilla, el carro no encendía, pero cuando compraba chocolate o helado de fresa, sí encendía. Que no hay una correlación directamente, no necesariamente se tiene que cumplir eso. ¿Cierto? Debe haber algo, si es que es verdad. O hay otro reporte de un bug también y es que alguien no podía enviar correos a más allá de 500 millas. O sea, si yo le mandaba, por ejemplo, un correo, hagámoslo en kilómetros, sistema internacional. Digamos que yo podía mandar desde aquí, desde Bogotá, correos hasta máximo 500 millas alrededor de Bogotá, pero no podía, por ejemplo, mandar un correo a Barranquilla o algo así. O sea, el correo tiene esas limitaciones y eso existe, son casos reales. Y obviamente uno tiene que volverse un detective para poder encontrar eso. Hay casos de reportes de un mouse de un computador que deja de funcionar entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde. De resto funciona bien. Y hay cosas así, ¿sí? Entonces, hay una cosa importante y es la reproducibilidad. De pronto, algunos de ustedes que me han pedido ayuda en algunas cosas, se han dado cuenta que yo lo primero que les pido es, muéstreme los datos, muéstreme el error, ¿sí? No, a mí no me sirve que me digan que no se pudo. Muéstreme todo lo que yo pueda hacer para reproducir. Para mí es crítico poder reproducir el error. Si yo lo puedo reproducir, lo puedo rastrear y lo puedo resolver. Pero si solo se les presenta a ustedes y a mí no, es básicamente imposible para mí resolverlo, ¿sí? Yo por eso necesito la reproducibilidad. Entonces, hay unos bugs, por ejemplo, cuando ustedes tienen cosas de números aleatorios y utilizan semillas aleatorias, semillas que también sean aleatorias, es probable que en una de estas trayectorias aquí aparezca el bug, pero en las otras no. Entonces, cada vez que corren su código, al no tener reproducibilidad en la secuencia aleatoria, pues no pueden rastrear el error. Entonces es complicado, ¿sí? Entonces, digamos que esto es como una clasificación ahí entre ese mundo, pero lo importante pues es que existen casos complicados de resolver y esto es una actividad como de detective y una de las cosas que necesito es reproducibilidad y cuando tengo reproducibilidad pues empezar a rastrear cuáles pueden ser las posibles causas y al empezar a rastrear uno tiene pues varias formas de hacerlo. Una es comparar los cambios, ¿cierto? Entonces yo tenía una versión que ayer me funcionaba bien y hoy me funciona mal. Y uno en la mente siempre tiene, no, pero yo solo cambié una cosa y ya la quité. Pero no, uno cambió muchas. Entonces realmente lo mejor es que ustedes utilicen un control de versiones, digamos como Git, pero también si tienen los archivos, alguien se le encendió, alguien se le encendió el micrófono. Pero también que utilicen, por ejemplo, comparación entre los dos archivos. Como son archivos de texto, uno puede ver la diferencia y entonces se le puede decir a uno en qué línea hubo los cambios. ¿Listo? También existen, por ejemplo, warnings del compilador. Uno le puede compilar con G++ -w all y eso le saca warnings. Un warning no evita que se cree el ejecutable, a menos que ustedes le pongan -w error. Eso sí hace que si hay warnings, entonces se vuelvan errores y ya no se cree el ejecutable. Esto es muy fuerte. Y el compilador muchas veces le advierte a uno cosas. Dice, oiga, mire, este entero parece estarse saliendo del rango, está transformando un double en un entero, bueno, cosas así, muy sencillas. Y también hay cosas llamadas linters que permiten, como cpp-lint, y en Python pues ustedes tienen pylint, roof, black, hay muchos, que permiten que como que ustedes los pasan sobre el código y les dicen como, oiga, venga, usted está como no siguiendo las buenas prácticas en esto, usted está como mal utilizando esta función, aquí la está llamando mal, cosas de ese estilo. Entonces, no eliminan los códigos, pero sí permiten, digamos, verificar algunas reglas generales que le minimizan a uno la cantidad de códigos que puede uno tener. ¿Listo? Aquí me parece que falta poner otra y son los sanitizers. Y los sanitizers son como unas librerías que uno enlaza con su ejecutable y que le permiten detectar en tiempo de ejecución casos como que yo me salí de mi arreglo, cosas de ese estilo. También obviamente ya existen herramientas llamadas debuggers, entonces el famoso y que vamos a utilizar ahorita es GDB.
¿Listo? Intel tiene el suyo propio, IDE. Hay uno que tiene una interfaz gráfica para poder, por ejemplo, dibujar los arreglos o las matrices que no tenga dentro de su código, que es DDD. Es muy viejo, pero existe, aunque ahorita ya vi por ahí otra herramienta que también permite graficar los arreglos en tiempo real. También los editores grandes y los grandes entornos de desarrollo, como, bueno, aquí está Eclipse, pero pues también VS Code y pues también Emacs y todos los editores inteligentes que puedan llegar ustedes a utilizar, Clion y demás, pues tienen también debuggers incorporados. ¿Listo? Y hay otra herramienta muy particular que se llama Valgrind, que también la vamos a utilizar, que permite verificar uso de memoria, que permite sacar quién llama a quién, esto es para hacer profiling, para ver cómo se está utilizando la CPU, que permite ver cómo se está utilizando la caché, y entonces es una herramienta supremamente poderosa porque básicamente emula un computador, una CPU, y hace que uno pueda detectar, pero a muy bajo nivel, todo lo que está pasando con su código. Entonces, hay muchas herramientas, como pueden ver, y uno pues se tiene que familiarizar con algunas de ellas, ¿listo? Pero ¿cuál es la idea de un debugger? Cuando yo les he mostrado el Python Tutor, yo les he mostrado que si yo tengo un código, él para en un punto dado y uno va avanzando poquito a poquito y va viendo todo lo que va pasando, ¿cierto? Pues eso es lo que hace un debugger. Un debugger para en un punto específico, digamos, yo le pongo algo llamado un breakpoint, él para ahí y yo puedo en ese punto explorar los valores de las variables, decirles pues que avance, que se meta en funciones y demás, pero puedo hacer más cosas. A un debugger yo le puedo decir también que le cambie el valor a una variable. Entonces imagínense eso. Hay un código ejecutado que está suspendido en ese momento, yo le puedo cambiar el valor a una variable y el código se va a ejecutar ahora con ese valor de esa variable. Entonces uno puede interactuar con esos valores. Uno puede, por ejemplo, si yo tengo aquí una variable llamada A, yo le puedo decir, oiga, esté pendiente de A. Puedo decirle un watch para escritura, para lectura o para las dos cosas. Y entonces él puede seguir corriendo mucho, haciendo todo lo que tiene que hacer y solamente cuando A es leído o cuando A es escrito, él para. Puedo hacer también breakpoints condicionales, o sea, yo puedo interactuar con el código, no es que simplemente él corre y termina y me toca ver qué pasó, sino que yo puedo pausarlo y ver qué está pasando. ¿No? Entonces, es una herramienta supremamente poderosa, realmente para ver qué está sucediendo. Y si su código está bien escrito y demás, pues es una herramienta que lo lleva rápidamente a encontrar los posibles errores que tengan ustedes. Para que ustedes puedan, digamos, hacer debugging, es necesario que el ejecutable tenga unos símbolos asociados para que se pueda asociar, por ejemplo, esta línea del binario corresponde a esta línea del código fuente, o si no, eso no existe. Entonces se compila con la bandera "-g", ¿ok? Y ya, eso el resto no nos interesa esta información. Entonces lo que vamos a hacer ahorita nosotros es utilizar GDB para encontrar los errores en un programa que vamos a compilar, ¿sí? Y pues empezarnos a familiarizar con lo que podemos hacer ¿con qué? Con GDB, ¿listo? Y ya, uno puede utilizar el print, que es un comando para imprimir valores de variables. Display es lo mismo que print, pero cada vez que yo hago un paso, siempre me va a mostrar los valores de esa variable en la que le puse el display. El where me permite a mí rastrear, por ejemplo, segmentation faults y cosas así. Un break, pues es un breakpoint, donde yo quiero que él pare. Un watch es para estar pendiente de una variable. Y un delete, pues es para borrar, digamos, breakpoints que ya no necesito. Yo creo que hasta aquí es lo que necesitamos. Y ya vamos a pasar de nuevo entonces ¿a qué? Creo que me salí. Sí, a nuestra parte ya del trabajo. Entonces, vamos a ver si me funciona esto. Estamos en debugging, pero voy a abrir acá y voy a entrar al code space. Pero me toca loguearme. Entonces voy a dejar de compartirles pantalla por un momento, aunque yo aquí utilizo manejador de contraseñas también. Ustedes vayan entrando también a Binder o a su code space o lo que sea. Por favor.
¿Ustedes están viendo mi pantalla en este momento? No, señor. Listo. Ahora me mandó un código de verificación a mi correo. Entonces tengo que... Listo. Aquí estoy. Voy a entrar a uno que hice ayer porque tuve que instalar GDB. Y vamos a ver cómo funciona. Esto debería funcionar igualito que con un computador porque esto es en la web. No debería haber ningún tipo de dificultad. Y mientras tanto, vuelvo acá y vamos a entrar al 7 que es debugging. Entonces, bueno, aquí yo les dejo a ustedes, primero que todo, varios recursos que pueden ser útiles. Como por ejemplo, si quieren aprender a hacer debugging en Python utilizando PDB, se llama. Entonces aquí está un video en YouTube que les puede servir para eso. Por ejemplo, este bug que les contaba, mi carro es alérgico al helado de vainilla, lo pueden leer aquí en Hacker News en esta parte y ahí reportan pues mucho más errores de ese estilo. Finalmente lo que sucedía pues es que la persona le hizo caso después de tanta insistencia al que reportaba, mandaron a un ingeniero y el ingeniero pues lo primero que hizo fue reproducir el bug, entonces fueron un día a la heladería y cuando el señor fue y compró el helado de vainilla, el carro después ya no encendía y volvió, les tocó esperar un buen tiempo hasta que volvió a encender. Y al siguiente día fue el ingeniero otra vez en la noche, a la misma hora, fueron a comprar, pero en este caso helado de chocolate y el carro encendió. Y en el siguiente día fue y compró uno de fresa y el carro encendió. Y en el cuarto día volvieron a comprar vainilla y el carro no encendió. Entonces sí había reproducibilidad, pero igual no tenía sentido que el carro pudiera detectar el helado. Entonces el ingeniero precisamente se puso a tomar datos de todo lo que podía y al final se dio cuenta que el helado de vainilla, como era el más común, que estaba en un sitio diferente al de los de fresa, chocolate y demás. Estaba más cerca de la caja registradora. Entonces la persona que iba a comprar el helado se demoraba menos cuando compraba el helado de vainilla que cuando compraba los otros sabores. Entonces cuando llegaban a la tienda y apagaban el carro, iba y compraba el helado y volvía, se demoraba menos con el helado de vainilla. Y resulta que esos carros tenían una falla y era que al estar caliente se generaba como una especie de vapor que afectaba el sistema de arranque. Entonces, cuando se demoraba más, eso le daba tiempo a que ese problema no apareciera, pero cuando se demoraba menos, el problema estaba ahí. Entonces, no era que fuera alérgico al helado de vainilla, sino que si lo apagaban y lo trataban de encender muy rápido, el carro no encendía. ¿Sí? Entonces, sí tenía sentido, aunque inicialmente pareciera una cosa ilógica. Hay algunos bugs acá que ustedes pueden ver que tienen impactos en la vida real, en guerras, en exploración espacial y demás. La parte del email, o sea, esto realmente es una historia de verdad que se reportó y al final se encontró cuál era la causa. La causa es súper tonta.
porque pues el email no tiene sentido que no llegue a más de 500 millas, ¿verdad? Por ejemplo, el código funciona diferente cuando hay luna llena. ¿Sí? También es un reporte real, también se puede reproducir, pero resulta pues que la causa era completamente diferente. Hay unos bugs completamente raros para que ustedes de pronto si les da curiosidad pues vean ese tipo de cosas. Hay un bug, un libro completo para que lo puedan, digamos que estudiar si les interesa. Y bueno, hay otros más recursos que pueden ustedes ver ahí para poder trabajar. Entonces, lo primero que vamos a empezar a hacer, que ustedes van a empezar a hacer ahora, es que aquí hay un primer programita, ¿sí? Y vamos a ver cómo podemos corregirlo. Entonces, primero quisiera que ustedes lo vieran, vean este programa, por favor, y así mirándolo, solamente hagan preguntas. Si no entiende ese programa que hace, está bien, si es una pregunta. Y si dicen, yo creo que aquí hay un error, digan cuál es el que creen que es el error. ¿Listo? Y vamos después a tratar de rastrear este programa, qué hace, si compila, si corre, qué imprime, todo eso lo vamos a mirar y luego lo vamos a ver desde el punto de vista de un debugger a ver qué podemos hacer. Entonces mírenlo bien, analícenlo y pregunten todo lo que quieran sobre ese programa porque ustedes van a tener después que arreglarlo. Profe, ¿qué es esa línea de double asterisco array? Esto, a ver si le podemos tomar una foto para anotar. Que eso sale un poco feo. Esta línea, Sí. eso es un puntero. Y yo lo que quiero que vean también es que por manejar la memoria manualmente es que aparecen muchos de estos errores. Eso se llama un puntero. Un puntero es algo que guarda una dirección de memoria. Básicamente lo que tú quieres es un arreglo, ¿sí? Tú quieres un arreglo, digamos, en la memoria RAM. Y el puntero te va a decir su pequeño arreglo, el que le dio el sistema operativo, empieza aquí. Eso es lo que estamos buscando. Entonces, mira que en esta parte yo pido memoria con el operador new. Entonces le estoy diciendo a new, oiga, yo quiero de tipo double n elementos. Y eso me va a retornar el sistema, si el sistema operativo me dice que sí, me va a retornar la dirección de memoria donde arranca ese arreglo de los 10 elementos. Entonces, eso es una variable que me permite manejarse, permite guardar direcciones de memoria y manejarse como si fuera un arreglo. ¿Sí quedó claro o no? Pero pues, ¿cuál es su utilidad como tal? O sea, ¿qué ventaja trae eso? ¿Qué? ¿Utilizar punteros? Sí. Que tú puedes después liberar la memoria de ese puntero, por ejemplo, como se tiene acá, aunque está comentado, y luego pedir más memoria, más grande, porque recuerda que la memoria RAM está dividida en un pedacito chiquito que es el stack y otra grande que es el heap, y tú puedes estar liberando y pidiendo memoria de forma dinámica. Toda la memoria dinámica viene acá. En este programa en particular, eh, ninguna, o sea, es lo mismo que haber utilizado arreglos normales. ¿Listo? Pero en otros programas más complejos, tener memoria dinámica en la que tú puedas pedir y liberar cosas que tengas en el heap pues, es bastante útil. Listo, profe, gracias. Con gusto. ¿Qué más problemas tienen? ¿Todos entienden ese código? Profe, una duda con respecto a lo que retorna, o sea, ese exit success que si Ah, cambia, bien. cambia, ¿sí? Muy bien. Es que esto es como para hacerlo multiplataforma. Normalmente ustedes tienen return 0. ¿Listo?
Entonces tiene normalmente return 0, ¿cierto? Exit success es como una constante que sirve en Mac, en Windows, en Linux, pero normalmente también vale 0. Entonces da igual, no te preocupes, por eso le puedes poner return 0 a la función main y da lo mismo. Profe, dentro del for, el array, cuando se le asigna un valor, ahí estaría mal poner el más y, ¿no? Porque sería solamente y, ya que el más es una operación como tal. Eso puede ser un problema, sí, porque tienes un más acá y tienes un más acá, ¿cierto? Sí. Entonces estás avanzando como 2 veces. Y entonces puede haber, por ejemplo, no sé, pero puede haber casos en los que tú te saltes elementos, ¿cierto? Entonces digamos que si tú tienes tu arreglo, digamos que empiezas en este, haces el más que está allá adentro, pero haces el más del for, entonces pasas a este y como que te estás saltando elementos. Eso puede ser un problema, ¿cierto? Entonces puede ser que eso sea un error. Muy bien. ¿Alguien más? El IDX debería ser menor a 10, ¿no? Porque pues el índice de un arreglo va desde 0 hasta n-1. El IDX es 10 y n es 10, entonces no hay una posición 10 en el arreglo. Este, ¿cierto? Acá. Entonces, lo que él Sí, dice, perfecto, lo que él dice es correcto. Como el tamaño es 10, ¿sí? En nuestro arreglo, entonces uno debería tener índices 0, 1, 2, 3, hasta 9. Esos son los índices de mi arreglo que tiene 10 elementos. Empiezo en 0 y llego hasta 9. Pero aquí yo estoy utilizando el índice 10. Entonces estoy por fuera del arreglo. Eso existe en la memoria, obviamente, pero yo no debería poder acceder allá. Pero sí se puede. O sea, ya van a ver que uno sí puede hacer esto. De hecho, estas son las formas en las que antiguamente se trataba de leer memoria que no era mía. Yo simplemente creaba un programa que después iba a leer en el stack cosas hacia atrás y cosas hacia adelante, o en el heap, para tratar de sacar contraseñas y cosas de ese estilo. De hecho, eso se utilizó muchísimo para un bug llamado Spectre, que llevaba décadas sin ser descubierto, pero hablaremos más de este bug cuando estemos en profiling, tratando de hacer que las cosas corran más rápido. Entonces, pues yo sí me puedo salir. Entonces el índice 10 está por fuera de mi arreglo. Y la pregunta es, pues, yo en principio no debería poder entrar allá. Entonces, eso también es un problema, muy bien. ¿Qué otro problema puede haber? ¿O qué cosa no entiende? Podría ser que estamos pidiendo, no, estamos diciendo que recibe argumentos, pero pues no los estamos usando en ningún lado. Puede ser, ajá, puede ser, eso digamos no sería un bug, pero sí es algo a tener en cuenta. Estamos tratando de pedir cosas que no usamos y pues eso, pues ¿para qué? ¿Cierto? ¿Para qué? Entonces, muy bien, también puede ser una corrección. Otra también sería esta, ¿no? Que no estamos liberando la memoria. En este programa no se nota el problema porque pues está dentro de la función main. Pero si yo tengo, digamos, una función que internamente pide memoria y luego no la libera, ¿qué le pasó a esto? Y luego no la libera, entonces lo que nos va a suceder es que cada vez que yo llamo a esa función, digamos que yo la llamo 20 veces, y pues supongamos que esto está pidiendo 1.000.000 de elementos, cada vez que yo llamo a esta función, pues pido 1.000.000 de elementos y la vuelvo a llamar, y como no se liberó esa memoria, se volvieron a pedir 1.000.000 de elementos, y esa memoria no se puede utilizar, sino que queda por allá perdida. Y esto significa una fuga de memoria. Y esos son esos programas que están mal hechos,
que a medida que va pasando el tiempo, van como consumiendo más y más y más y más memoria, ¿sí? Entonces, este código está lleno de errores, tiene como muchos problemas, ¿ok? Pero nos vamos a dar cuenta que este código compila y corre. Entonces, yo lo que voy a hacer es copiarlo. Creo que aquí hay una cosita para copiar. Eso. Voy a copiarlo y voy a ir al code space que no ha abierto porque dejé desatendida la tabla. No lo abrió. Volverlo a hacer desde cero. Entro acá. Entro acá. Y vamos a ver si ahora sí abre. ¿Listo? Re bien. Perfecto. Buenísimo. Entonces, voy a entrar a la carpeta 09 debugging. Voy a crear una carpeta para el día de hoy. Hoy es 2024-03, ¿qué? ¿06? Sí, profe. Muchas gracias. Voy a entrar ahí. Y ahí voy a crear un nuevo ejemplo. Aquí como hago clic derecho. No. Así. New file. Y le vamos a poner a este example1.cpp. Listo. Y voy a ver si esto pega. Como que no. Voy a volver a copiarlo. Y voy a volver acá. Y listo. Ya lo copié y lo pegué. Entonces, está funcionando bien, como si estuviera en el computador. Ahí tengo mi programa. Y les voy a mostrar entonces que ahora voy a compilarlo. ¿Cómo se llama? Example1.cpp. Y miren que este código compila. ¿Sí lo ven? ¿Ustedes están viendo bien la pantalla? ¿Están viendo bien la fuente o quieren que lo aumente un poquito? Yo la veo bien. Listo. Entonces, G++, example y compiló. Entonces observen que yo no me puedo confiar aquí con el compilador para que él me diga que tengo un problema. Y ahora lo voy a ejecutar, .out, y miren que esto corrió. O sea, este programa nosotros ya vimos que tiene varios errores, pero no estamos pudiendo pues como detectarlos, como se están dando cuenta, fácilmente. Simplemente nosotros lo que estamos viendo es que este programa compila, corre y bota unos datos. Y botó 0 y 0. Imprimió el índice 2, ahí tiene un 0, e imprimió el índice 10, y ahí es que también tiene 0, siendo que ahí pues sabemos que hay un problema. Entonces, córranlo ustedes, por favor, para ver si también les da lo mismo o les dan valores diferentes a esos ceros. Igual, profe. También te digo igual, listo. Necesito más confirmaciones, por favor. A mí también me da los mismos resultados. Sí, a mí Listo, igual, profe. 2, 3, perfecto. Entonces nos están dando igual a todos. Entonces, si volvemos al material, esto es grave, ¿sí? Porque miren que es un código que tiene errores, pero no están siendo reportados, no los conocemos. Y si uno no se da cuenta, si no pasa nada, si compila y corre e imprime, pues uno se confía en que todo está bien. Entonces, ¿qué es lo primero que podemos hacer nosotros? Empezar a utilizar los sanitizers. Los sanitizers, como les decía, ¿qué pasó? Los sanitizers son utilidades que vienen de una librería
que permiten linkear o, bueno, meterle como unos chequeos a nuestro código y nos permite a nosotros, pues, que en tiempo de ejecución de pronto se detecten cosas que están sucediendo y que normalmente, si no sanitizers, no se detectarían. Este sanitizer hay muchos, este verifica que uno no se salga de los límites, entonces en principio debería detectar el error del índice 10. Este leak en principio detecta, pero no detectan todo, cuando uno no libera memoria, y esto detecta otros comportamientos como utilizar variables que no están inicializadas o cosas de ese estilo. Entonces lo que voy a hacer es copiar, obviamente, y pegar esto en mi compilación. Entonces vengo a la compilación, lo copio y lo pego. Realmente no es necesario ponerle tanto así, yo lo puedo separar por coma para que active explícitamente estos tres. Y mire que cuando yo compilo no pasa nada. O sea, él compiló y creó el ejecutable nuevo. Pero si yo le doy Enter, observen lo que sucedió. A ver si puedo correr esto. Agrandarlo. Entonces observen lo que sucedió. Salió una vaina rara. Vuelvo a mostrarles. Sin sanitizer. Imprime normal. Con sanitizer. Me salió un montón de cosas raras. Vamos a mirar esas cosas raras que son. Entonces aquí me está diciendo, mire, se activó el address sanitizer, heap buffer overflow. Heap buffer overflow quiere decir que nos estamos saliendo de un buffer que está en el heap, nos estamos saliendo de esos límites. Entonces nos está diciendo el address, ocurrió en esta dirección de memoria. Nos está diciendo también en qué ejecutable ocurrió eso, a.out. Y este es como el índice de memoria del programa, el 0x27BA. Y luego, pues, otras cosas que para nosotros, pues, no tienen relevancia porque no podemos meternos por ahí en libc ni nada de eso. Incluso después les dice en operator new, después les dice, esto es como un mapa de la memoria RAM y les dicen dónde estuvo el error. Eso es cuando ya es como más de bajo nivel, ¿sí? Si usted, de todas maneras aquí, yo sé que hubo un error, pero no sé en qué línea ocurrió. Entonces, lo ideal es que cuando compilemos con sanitizers, le pongamos adicionalmente otra bandera, y esa otra bandera es el "-g" que les había contado. Cuando le ponemos ese "-g", cuando le ponemos este "-g", estamos añadiendo unos símbolos de debugging que permiten que el sanitizer o los debuggers puedan encontrar, o puedan más bien decirnos en la línea en la que ocurren las cosas. Entonces hacemos esto, volví a compilar pero con el "-g", vuelvo a correr, vuelve a salir el error, obviamente, y observen que ahora, miren acá, este mensaje, aquí, nos está diciendo que es en la línea 19, ¿sí lo ven? Y eso es supremamente útil porque con eso pues ya podemos ir a nuestro código, vamos a la línea 19 y efectivamente el problema está acá, estamos accediendo en el índice 10. Entonces, en resumen, el sanitizer detectó este acceso erróneo y terminó el programa ahí. Él no sigue corriendo nada, él termina ahí inmediatamente y entonces nosotros pues podemos ir a rastrear qué fue lo que pasó. Entonces, una primera ayuda es ese sanitizer. Yo voy a comentar esta línea. Obviamente esta no es la forma de resolver este problema, ¿cierto? Yo lo voy a comentar por ahora simplemente para ver el efecto del sanitizer, pero pues el error de este, ¿cuál es? Que yo estoy tratando de acceder a un elemento que está más allá. Voy a guardar. Voy a volver a compilar. Voy a volver a correr. Y ahora me salió otra vez un error de sanitizer. Vamos a ver de qué es. Puedo fácilmente agrandar esta terminal. Bueno, vamos a bajarlo acá. Entonces miren que ahora es diferente. Miren que ahora la salida nos botó una cosa como -1.83 por 10 a la -6.
que antes votaba que 0, ahora votó ese valor, pero ahora el sanitizer leak fue el que se activó, el leak sanitizer fue el que se activó. Entonces nos dice la línea, nos está diciendo que en la línea, en nuestro código en la línea 10 se activó el leak sanitizer y al final nos está diciendo que hay 80 bytes que se perdieron en una sola alocación que se hizo. Entonces, a ver, la línea 10, ¿cuál es? La línea 10 es esta en donde se está pidiendo la memoria. ¿Sí? Entonces nos está diciendo, usted pidió memoria y nunca la liberó, porque nosotros tenemos comentado esta parte del delete. El delete es el que devuelve la memoria que se pidió. Entonces, en total, como son 10 elementos y son enteros, son 80 bytes, entonces se perdieron esos 80 bytes. Entonces, la forma de corregirlo, obviamente, es esta, devolviendo lo que nos prestaron. Y cuando yo vuelvo acá, compilo y corro, efectivamente el programa ya no está botando ninguna alerta por sanitizer, sino que nos está terminando de correr, pero miren que ahora los datos son diferentes, que ya no estamos imprimiendo un valor por fuera, que era lo que estaba en la línea 19, y el valor que nos está imprimiendo en el primer índice, pues es este, menos 1.83, que es un valor raro, ¿no? Ese menos 1.83 por 10 a la menos 6, ¿de dónde salió? Si ustedes observan esto. Entonces, Sanitizer nos permitió encontrar varias cosas, varios errores, pero de nuevo observen que no detecta absolutamente todo. Obviamente eso ya depende de la lógica de nosotros. Y pues antes de hacer una pausita, quería preguntarles acá. Yo simplemente comenté la línea, pero recuerden, hay que hacer como una reflexión. Una de las primeras reflexiones es, ¿por qué hice esto? ¿Cuál será la idea en esto? ¿Será que yo estoy tratando de hacer qué en estas líneas? Digamos que yo podría pensar que estoy tratando de imprimir el último elemento, ¿cierto? Y entonces, si estoy tratando de imprimir el último elemento, pues me equivoqué pensando que era el índice n. Entonces, lo primero que yo debería tratar de pensar es, bueno, yo si estoy tratando de imprimir el último elemento, pero si en algún momento yo cambio esto a 20, pues voy a tener que actualizarlo aquí abajo también. Entonces, una posible solución, empezar por ahí, sería no escribir esta variable mágica acá, sino ponerle n, y ya sabría que realmente lo que quiero es n-1. Entonces, no importa si n cambia arriba, abajo también se me va a actualizar, y con eso ya podría tener esta línea descomentada sin ningún problema. Entonces, guardo, vengo acá, compilo con mis amigos los sanitizers, corro, y ahora sí me está saliendo esto. Entonces ahora ya por lo menos no tengo leaks de memoria, por lo menos no tengo accesos erróneos de memoria. El sanitizer me ayuda a descubrirlos y lo que me queda es como la lógica misma del programa, porque observen pues esos datos se ven raros, ¿no? El elemento de índice 2 tiene una cosa rara y el último sí tiene un valor como más razonable, ese 18 que viene seguramente de esta fórmula. Entonces, ¿por qué está pasando eso? Pero pues es por lo que algunos de ustedes había dicho, que tenemos dos veces el más, entonces hay varios elementos que no estamos viendo. Y pues ahí sería muy útil poder rastrear qué está pasando con el arreglo, viéndolo cómo está cambiando sus valores, y eso es lo que vamos a ver ahorita con GDB. Entonces, si les parece, hagamos una pausa en este momento. ¿Están de acuerdo? Listo, profe. Listo, entonces vamos a hacer una pausita y nos vemos en 5 minuticos.
¿Listo, chicos? Vuelven, por favor. Profe, Dale, tengo una pregunta. dale. ¿Por qué no se están guardando en las posiciones pares los datos? No, porque eso es un problema de la lógica. Era para mostrarles un código problemático. Ok, porque serían guardadas en los pares, ¿no? Ya miramos el código. Vale. Pues no, ¿sabes por qué no? Porque empieza en cero y como acá esta operación es una operación de preincremento, primero incrementa y luego hace la Ok. operación completa de esta zona, entonces la pasa a ser uno, todo esto. O sea, por prelación se ejecuta primero antes de la asignación, ¿sí? Ajá, porque es un operador de Ok, preincremento. listo. Y entonces, sí, eso es lo que sucede ahí. Ahora pasó algo y es que no me funciona el teclado. Debe ser porque yo hice algún cambio. Acá, aquí sí, listo. Sí, es por eso. Entonces lo incrementa a uno, luego multiplica 2 por uno, pero i ya vale uno. Entonces aquí te afecta, es el índice, el segundo, el índice uno. Luego hace este incremento, ¿verdad? Lo pasa a 2. Pero cuando entra acá, lo preincrementa, entonces lo pasa a 3, hace la operación y luego entonces aquí el índice está a 3. Entonces son esas trampitas ahí del preincremento y el posincremento. Listo. Entonces, primera cosa, enseñanza del día de hoy importante, sanitizers. Acostúmbrese a compilar con sus sanitizers. Eso no les va a afectar el desempeño de su programa y sí les puede salvar la vida muchas veces. ¿Está bien? Entonces, por favor, utilizar siempre sanitizers. La única vez que no deben utilizar sanitizers es cuando van a utilizar Valgrind. Anótenlo. Sanitizers con Valgrind no se hace, no funciona, pero el resto no hay ningún problema. Y entonces ahora sí vamos a utilizar GDB. Vamos a utilizar GDB desde la consola y, y luego vamos a ver que hay algunas interfaces gráficas para GDB y ya. Entonces, ¿qué es GDB? Ese es un debugger, el GNU Debugger creo que es. Y lo único que tenemos que hacer es escribir el comando GDB y al frente le ponemos el ejecutable al que le queremos hacer el debugging. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a mirar cómo nos va. Entonces voy a compilar. Vamos a quitarle los sanitizers por ahora. O mentira, dejémoslo así, a ver si no hay problema. Voy a compilar con el "-g", eso es lo más importante, y ahora lo que voy a hacer es escribir gdb y el nombre del ejecutable, la ruta. Entonces miren lo que me salió ahí. Me salió como una página que dice, bueno, gdb 13.1, bla, 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 lo de la licencia y demás. Y entonces miren aquí al final está diciendo que está leyendo los símbolos del ejecutable A.out. Entonces ya estoy listo. Si yo le escribo run, él simplemente va a correr todo el código y va a terminar. ¿Sí? Eso es lo que va a suceder. Cuando uno le pone los sanitizers también, entonces salen como más símbolos y más cosas raras. Entonces, venga, lo vamos a hacer sin sanitizers. Vamos a dejarlo así. Simplemente vamos a compilar de esta manera. A.out. Y si, de nuevo, si yo le pongo run, él simplemente corre completamente el código y termina. Entonces, bueno, aquí no salió nada raro, él simplemente lo ejecutó y terminó. Aquí abajo dice exceeded normally, entonces no hay problema. Pero si yo quiero pararlo en algún punto, yo tengo que hacer algo que se llama breakpoint. Entonces ustedes pueden escribir breakpoint y le dicen la línea, la 10, la 20 o la función. Parece que no me funciona el backspace.
O le dicen la función en donde ustedes quieren que pare. ¿Ok? Entonces yo, por ejemplo, le voy a decir que pare en la función main, le doy enter. Me toca escribirle break. Y entonces él acaba de decirme, listo, usted acabó de crear un breakpoint en la línea 7, que es donde está la función main. Miren que la función main pues no está en la 4, sino que eso es la declaración, viene el corchete, viene un comentario, y la línea 7 es donde arranca la ejecución de la función main. Entonces ahora que yo le di el breakpoint, le voy a dar run, y observen que él paró la ejecución, acaba de decirme que él acabó de parar la ejecución exactamente en la línea 7. ¿Sí ven? Estamos en la línea 7 y es específicamente la línea que me está apareciendo acá. Const n igual 10. Entonces, en este momento yo tengo el código corriendo y está pausado en la línea 7. Yo le puedo decir, oiga, imprímame el valor de n. N en este momento vale una cosa toda rara porque yo estoy parado en esa línea pero no la he ejecutado. Entonces yo quiero pasar de la línea 7 a la línea 8 y para eso pues le voy a dar next. Pero si me da presa simplemente escribo n. A ver si reacciona. Next. Cuando le di next, ya pasé a la línea siguiente, que sería la 10, pues porque el comentario lo ignore, la declaración también. Y si vuelvo a decirle que me imprima n, pues efectivamente n ahora sí vale 10. Entonces, estoy a punto de ejecutar esta línea 10. Si quieren verlo aquí en esta misma pantalla, yo le pongo L para que me diga cuál es la línea 10. Es la que dice array igual a new double no sé qué. Si yo le digo que me diga que es array, pues él me dice que eso es en este momento un puntero ahí que tiene esa dirección de memoria, pero pues eso no tiene significado para nosotros. ¿Alguien sabe cómo yo puedo acceder a un valor de un puntero? O sea, un puntero guarda direcciones de memoria. ¿Cómo puedo acceder al valor que está guardado dentro de esa dirección de memoria? Con la dirección de memoria. Sí, o sea, el puntero ya tiene una dirección de memoria. Yo quiero saber ahora el contenido en esa cajita, en esa dirección de memoria. ¿Signo pesos? Signo pesos, pero eso es en Bash, por ejemplo, en unos lenguajes. Acá, en C++, si esto borrara, es con el asterisco. Entonces, este es el valor que está guardado en esa dirección, que está impresa allá arriba, ¿sí? Y pues eso no tiene sentido, simplemente ¿por qué? Porque el array no está inicializado todavía. Estamos en la línea 10 y no se ha ejecutado. Entonces, cuando yo le diga n, miren que inmediatamente pasó a la línea 12, o sea, ya se ejecutó la línea 10. Y si vuelvo a hacer lo mismo de imprimir array, él tiene una nueva dirección de memoria. Y si vuelvo a hacer lo mismo de preguntarle el valor, efectivamente él ya tiene como un valor más razonable en esa zona. ¿Sí? Entonces, esto es simplemente para irles mostrando comandos. ¿Qué hemos escrito? Hemos escrito run para ejecutar, ¿cierto? Hemos escrito run para ejecutar. Hemos escrito break para poner un breakpoint o en una línea del código o en una función. Hemos escrito next para avanzar a las siguientes líneas. ¿Y qué más? Y hemos utilizado el print. Hasta ahora. Y vemos qué más nos puede dar GDB. Entonces run ya sabemos que es para ejecutarlo. Breakpoint, entonces para decirle qué línea vamos a tener el breakpoint. Print para imprimir el valor de algo. Next para continuar a la siguiente línea. El break también puede ser el nombre de una función. Podemos preguntarle que nos dé información de los breakpoints con info, breakpoints. Entonces yo escribo aquí en GDB info, breakpoints. Me sale que tengo un solo breakpoint que está en la línea 7 ahí en la función main y que ya lo hemos utilizado una vez. También podemos, por ejemplo, decirle si hay un breakpoint dentro de un for, decirle que ignore un breakpoint, el número 3, el breakpoint número 3 por 100 veces, o hacer uno condicional. Quiero que haga un breakpoint en esta línea solamente si cierta variable vale 5 o vale 10, o es positiva o negativa. Y eso es muy útil como para detectar esos casos donde está fallando nuestro programita. ¿Ok?
Entonces, esos son diferentes funciones. Ese print puede servir también para imprimir los elementos de un arreglo. Entonces, si yo le pongo simplemente, ¿cómo se llama? Array, pues él me imprime una dirección de memoria. Si yo quiero los valores que tiene array, este será el valor del primer elemento. Si yo quiero de más elementos, entonces aquí le pongo arroba y le pongo, por ejemplo, 2. Eso me imprime los dos valores, los primeros dos valores. Si le pongo aquí 10, esto no borra. Aquí está doblado este teclado, por eso es que hace eso. Entonces ahí están los primeros elementos de mi arreglo. Y yo podría ponerle watch. No sé si esto funciona. Siempre me pongo a inventar. Watch. Y vamos a ver qué pasa con esto. Entonces, nosotros actualmente estamos parados en el inicio del for, en la línea 12. Yo voy a darle next. Ya entré a la línea 13, que está dentro del for. Le voy a dar next. Y observen lo bueno de esto. Como yo le puse watch a mi arreglo a todos los elementos, y como en la línea 13 yo acabé de hacer un cambio, miren que él me estaba diciendo, oiga, se lanzó el watch point número 2. El viejo valor que tenía era 0,00000 y ahora lo que tengo es 0,2000. Entonces aquí ya nos dimos cuenta que no hemos cambiado el primer elemento, sino al segundo elemento. Volvimos a la línea 12, le doy next, volvimos a la línea 13, y aquí mi watch point otra vez me va a mostrar algo. Observen que me decía, valor viejo que tenía mi arreglo era 0,2000 y el nuevo valor que tengo es 0,06, porque estoy accediendo de una manera muy extraña a mis índices. Le vuelvo a dar next, le vuelvo a dar next, y eso es todo, ¿sí? Entonces esto es lo esencial que tenemos nosotros con GDB. Recuerden que para utilizar GDB, lo primero que tenemos que hacer es, borramos aquí, los que tenemos con un color que se note más, G++ menos G, nombre.cpp, nombre.x, ¿sí? Siempre, no olviden, la banderita menos G. Luego escribimos GDB y la ruta, en este caso nombre.x. Y acá, luego de entrar, tenemos que hacer un breakpoint. Breakpoint, digamos, en la función main o en la línea. Digamos que esto sería la función main. O en una línea específica del código. Luego le damos run. Si de pronto nuestro código necesita leer líneas, argumentos de la línea de comando, pues le ponemos los argumentos ahí también. Y después, pues comenzamos a hacer el next, hacemos print, utilizamos watch, ¿sí? Para ver los valores de cierto arreglo o de cierta variable cuando cambie y cosas de ese estilo. Y con eso vamos haciendo evolucionar nuestro código paso a paso y vamos verificando qué está ocurriendo con todos los valores. ¿Ok? Y ahora pues viene el trabajo de ustedes, que es hacer exactamente esto mismo y mandar una foto específicamente de esto, así como está básicamente, donde se muestre un watch sobre el arreglo y se vean un par de cambios que se han hecho sobre el arreglo. Recuerden que la sintaxis del watch es esta, watch, y para un arreglo entonces ponemos asterisco, el nombre de mi arreglo y arroba y el número de elementos que yo quiero monitorear de ese arreglo. Obviamente, pues si le meto aquí 100, pues me van a salir muchos más que no tienen nada que ver con el arreglo, ¿no? Y eso entonces es lo que tienen que hacer ustedes ahorita. Una pregunta. Reproducir exactamente esto. Adelante. Ahí, digamos, en la creación del arreglo, porque, digamos, a mí me están saliendo, bueno, el flotante que nos salía antes, y a veces sale 0. O que depende que el... Esa es una buena pregunta. Y la respuesta es que cuando tú inicializas de esta manera, o sea, no estás inicializando, estás declarando un arreglo, estás pidiendo la memoria. Entonces no está definido qué valores va a tener. No está garantizado que se vuelvan 0 y no está garantizado que sea 10 a la menos no sé qué. Entonces a veces pasa que se vuelven 0, a veces pasa que se vuelven otra cosa y tú no puedes confiar con eso. Si tú quieres asegurarte de que esté en 0, tú tienes que escribirle eso explícitamente. De resto, no hay garantía. Entonces a algunos de ustedes les puede pasar que les sale con otros valores en vez de ceros y eso va a suceder. Ok.
Y otra pregunta. Ajá. Cuando le Adelante. ponemos el breakpoint, se detiene antes de ejecutar la línea, ¿cierto? Exacto, se detiene la línea sin haberla ejecutado todavía. Ah, ok. Listo. Exactamente, muy bien. ¿Más preguntas? Profe, pero, o sea, subimos una imagen de la última iteración o qué Sí, sí, específicamente. sí, como la que yo tengo acá, donde se ve que hay un watch point sobre el arreglo y que se corrieron 2 iteraciones y que se cambiaron 2 o 3 elementos del arreglo, o todos los elementos, pero que se vea el GDB. Ah, listo, profe. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Entonces el código es el mismo, no le hemos hecho nada salvo lo de descomentarle el delete y arreglarlo del acceso. Entonces, pero yo no puedo armar los breakout rooms. ¿Quién es el co-host? Yo, profe. Entonces tú puedes hacer los breakout rooms. ¿Quieres compartir pantalla? Yo te voy guiando. Listo, profe. Ya comparto. ¿Allá en mi pantalla? Sí, señor. Listo, entonces dale en edit. ¿Acá? Sí. Colócale por favor ahí 8. Uy, no, 88 no. Dale en temporizador. Dale ahí finalizar. Y le vas a poner 20. Ok. Aceptar. Baja un poquito, quiero ver cómo quedaron más o menos distribuidos. ¿Sí se ve Baja. bien, profe, la pantalla? Sí, sí señor, yo la veo bien. Ok. Baja, baja. Listo, ya están todos ahí. Y ahora simplemente sería abrir grupos, ¿sí? Espérate un Listo. momentico. Entonces, chicos, yo ahorita voy a procurar entonces poner en Classroom la tarea. Y con esta tarea terminamos, ¿no? Porque son 20 minutos, serían las 6:54, ya no vamos a volver y como me toca moverme para el otro salón, entonces ahí terminamos. Entonces, nada, hacer eso y cualquier cosa de estar pendientes en el Classroom y listo. Bueno, Listo, profe. Profe, una cosa, ¿la grabación se la envió por correo o por dónde se la comporta? no, la grabación que hay en el evento del calendario. Ah, ok, listo. Entonces, toca es que tú la pares. De hecho, ahorita la puedes parar porque Meet no graba los breakout rooms. Entonces, ahorita mismo, cuando se lancen los grupos, entonces la paras, por favor. Listo. O sea, no grabo la Y sesión, la actividad ahorita, ¿sí? no, eso creo que no graba. Incluso si tú te metes allá, no la va a grabar. Ah, ok. O sea, se para sola la Se grabación. para. No, tú la paras. Si se termina la reunión, se para sola. O la paras tú mismo. ¿Listo? Listo. Pero yo también la puedo parar, creo. Pero mejor la paras tú o terminas la reunión para todos al final, a las 9. ¿Listo? Listo, profe, listo. Entonces voy a abrir los Bueno, grupos, ¿listo? listo. Entonces, recuerden, ya no, tan pronto se acabe esto, ya no tiene que volver, se acaba nuestra clase. Simplemente subir las cosas y ya está. La foto, nomás. Y los nombres de los integrantes. Y listo, ábrelos. Muchas gracias por tu colaboración. Listo, profe, de nada.